Bienvenidos a Crafty Hearts. El día de hoy vamos a comenzar a ver cómo se empieza un proyecto a ganchillo o crochet. Trabajamos por lo general, comenzamos con una cadeneta, pero antes de enseñarte a hacer la cadeneta, cuando vayas a comprar el hilo o la lana, te quería recomendar que te fijes muy bien en el paquete, porque allí vas a tener el número de agujas, sean de ganchillo o de 2 agujas, que vas a requerir de acuerdo a esa lana. Si eres principiante, también te recomiendo que busques una lana que sea un poquito más gruesa, ya que la mayoría de las veces cuando estamos comenzando se nos puede enredar o no entendemos el proceso, y si estamos trabajando con materiales un poquito más gruesos se va a hacer mucho más sencillo comprender el proceso. Comenzamos haciendo nuestro primer nudito dentro de nuestra aguja de ganchillo. Una vez que tenemos el nudito, alamos este hilo y nuestro trabajo va a estar siempre con la hebra que va al ovillo. De ahí es en donde vamos a estar tomando el hilo. Este primer nudito también va a quedar como una cadeneta. Para comenzar, lo que hacemos es pasar una lazada arriba y esa lazada sacarla con el ganchillo por el nudito. Y ahí ya está la segunda cadeneta. Este proceso lo vas a repetir todas las veces que sea necesario hasta que tengas el tamaño de la cadeneta que requieres tejer. Yo recomiendo mucho que practiques porque es necesario que se ajuste la tensión de acuerdo a la forma en que tú tejes. Hay personas que tejen apretado, hay personas que tejen un poco más flojo, pero esa tensión la vas a ajustar de acuerdo a cómo tú vayas a tejer, solamente practicando. Por eso, practica hasta que te sientas cómoda, hasta que sientas que el proceso ya sale de forma automática o mecánica, y en lo que tengas ya más parejitas tus cadenetas, procedemos a ver lo que es la primera vuelta con punto bajo, que te lo voy a explicar en el próximo segmento. A continuación vamos a hacer el punto bajo. El punto bajo es el más básico de todos los puntos de crochet, y te prometo que una vez que ya lo domines, todo lo que sigue te va a resultar mucho más sencillo, porque el procedimiento es muy básico y siempre se repite con pequeñas variaciones. Yo aquí llevo tejidas unas 20 cadenetas y a continuación haría lo que sería la primera vuelta, que por lo general se comienza siempre sobre la cadeneta que ya tienes tejida. Entonces introduzco mi aguja y voy a contar 2 cadenetas que voy a dejar aquí, que van a ser el equivalente al primer punto bajo. Entonces yo introduzco la aguja en la tercera cadeneta a partir de la lazadita que tengo aquí. Cuento 1, 2 y 3 y aquí introduzco la aguja. De aquí voy a tomar una lazada, la voy a sacar por esa cadeneta, tomo otra lazada y saco los 2 puntos que tengo en la aguja de ganchillo. Esto es, aquí lo ves, el primer punto bajo. Y continúo repitiendo el proceso a todo lo largo de la cadeneta. Introduzco la aguja, tomo el hilo, lo saco por esa cadeneta, paso una lazada y saco los 2 puntos que están en la aguja. Así te va quedando el punto bajo. Este punto bajo en inglés lo abrevian SC, que quiere decir Single Crochet. Es posible que en algún momento decidas hacer proyectos que no están en castellano, y es también importante conocerse las abreviaturas
en otros idiomas, sobre todo si estás expuesta a otros idiomas o te gusta un proyecto que no lo tienen en castellano, que a veces suele pasar. Así va quedando. Entonces te voy a ver en el otro segmento para explicarte, una vez que hayamos terminado esta primera vuelta, qué te toca hacer cuando vas a hacer la segunda vuelta. Voy a terminarla por aquí y nos vemos en el próximo segmento. Aquí ya prácticamente tengo finalizada la segunda vuelta y quería mostrarte también cuando te acerques al final que tienes este punto que vas a tejer, que tiene también las dos, que son como dos, que es como una cadeneta. Ahí vas a introducir y te queda el último punto que muchas veces tendemos a saltarlo porque eran las cadenetas que hicimos en sustitución de ese punto. Eso también lo vas a tejer. Y así te queda ya lista las primeras dos vueltas del punto. Después que hayas practicado y termines quizás un trozo de muestra, uno suele dejar el tejido tranquilo y ayudas a darle forma con las manos en las esquinas porque bueno, es lana, es tejido y tiene una cierta flexibilidad. Luego en otros tutoriales te puedo ir explicando cómo hacemos. En algunos casos se pone peso arriba, en otros casos podemos plancharlo con un pañuelo, pero bueno, más importante que todas esas cosas es que vayas practicando el punto bajo, que como te dije, es la base de todos los proyectos hechos a crochet. Espero que este tutorial te sea útil y si lo sientes adecuado, compártelo, que siempre es agradable ayudar a otros a animarse a trabajar con sus manos. Gracias por estar aquí.